Bien, pues, buenos días a todos y bienvenidos. Las cámaras de Oviedo y Avilés organizamos hoy este webinar junto con el despacho de abogados de Ontier. En primer lugar, nos gustaría pedir disculpas por la anulación en el último momento de la webinar del pasado día 20, debido a un error que hubo en el enlace que se os envió. Consideramos de todas formas que en una situación como la actual es importante dar a conocer al empresariado todos aquellos recursos disponibles, no solo los económicos, que de alguna manera pueden contribuir a superar esta crisis. Sin duda, la resolución de los múltiples conflictos que se están originando y los que se prevé que están por venir ante el caos normativo y la dificultad para cumplir con nuestras obligaciones contractuales va a cobrar protagonismo en los próximos meses. De ahí la oportunidad de celebrar hoy este webinar sobre mediación para que las empresas conozcáis soluciones alternativas a la resolución de conflictos que suponen un ahorro de tiempo y costes y contribuyen al mantenimiento o restablecimiento de las relaciones comerciales. Máxime si tenemos en cuenta el más que previsible colapso que se va a producir en la Administración de Justicia. Las cámaras de comercio tenemos desde la entrada en vigor de la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles del año 2012 la consideración de instituciones de mediación. Asimismo, también por la Ley 4/2014 de 1 de abril, básica de las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación, establece entre nuestras competencias la de desempeñar actividades de mediación. Por tanto, las cámaras llevamos años ofreciendo este servicio, si bien es cierto que es una figura desconocida e infrautilizada pese a las muchas ventajas que presenta y cuya explicación constituye el objetivo de este webinar. Sin más, voy a dar paso a los ponentes a los que quiero agradecer su participación y colaboración, comenzando por la primera intervención a cargo de Miriam Sepúlveda, que es coordinadora del área de mediación de Ontier, abogada y mediadora y responsable de Ontier en el grupo de trabajo creado para la constitución de la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y Arbitraje del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Sevilla. Autora del proyecto Electrimedia, de impulso a la mediación, avalado por la Universidad de Loyola. Miriam nos explica las características de las ventajas de la mediación. Posteriormente intervendrá Agustín Azparren, director del Departamento de Mediación de Ontier, fiscal, juez y magistrado en excedencia, presidente del Instituto de Mediación del Principado de Asturias, es miembro del Consejo de Administración del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y su expresidente en España, quien nos expondrá varios casos prácticos. Sin más, agradeciéndoles su participación e interés, les dejo con Miriam Sepúlveda. Gracias, Luis. Buenos días y buenos días a todos los asistentes. Antes de nada, agradecer en general a las cámaras de comercio de Oviedo y Avilés y en particular a sus presidentes, a Luis Noguera y a Carlos Paniceres, por darnos la posibilidad de compartir con todos vosotros un momento de reflexión sobre la mediación antes de judicializar un conflicto o lo que es lo mismo, la posibilidad y conveniencia de acudir a métodos alternativos de resolución de conflictos antes de la vía judicial. Por seguir un orden en mi exposición, os hablaremos en primer lugar por qué es un buen momento para la mediación en las empresas y en un segundo bloque hablaremos de qué es la mediación, las características de la mediación y sus ventajas y con la diferencia con otros métodos de solución de conflictos, así como del carácter ejecutivo del acuerdo alcanzado entre las partes. En cuanto al primero de los aspectos a tratar, porque es un buen momento para la mediación entre las empresas, la explicación la tiene dada su situación actual. Como sabéis, la declaración del estado de alarma ha supuesto la paralización de los procesos judiciales y de los actos procesales ante los juzgados y los tribunales,
salvo en algunas actuaciones de carácter urgente. Ante esta situación excepcional y sin precedente, pues no era difícil prever que se iba a producir un atasco judicial cuando se reanudaran los plazos. No podemos olvidar que ya desde el año 2018, producto de la anterior crisis económica, nos encontrábamos con un retraso crónico en la justicia, de la cual todavía no nos habíamos recuperado. Si a ello le añadimos la reanudación de los plazos procesales el próximo 4 de junio, como está anunciado, a pesar de que ya se pueden presentar algunos escritos, y el incremento de la litigiosidad que viene como consecuencia de litigios derivados de despido, expedientes de regulación de empleo, concurso de acreedores, procedimientos de insolvencia, conflictos contractuales de diversa naturaleza, ilícitos penales durante el estado de alarma o litigios contra la administración pública, pues parece inevitable concluir el colapso judicial al que nos vamos a encontrar, del cual algunos auguran que será incluso de mayor magnitud al colapso sanitario que hemos vivido. El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano representativo de los jueces, pues no tardó en proponer medidas. Entre ellas lanzó 13 propuestas para que fueran incluidas dentro del Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar estas circunstancias, entre las que se encontraba el lanzamiento de un nuevo procedimiento judicial que abarcara aquellas demandas que tuvieran por objeto la modificación de contratos. En este contexto se establecía la posibilidad de intentar, para todos esos procedimientos nuevos que se iniciaran, una solución extrajudicial previa, y además que este tipo de procedimiento se tramitara como un procedimiento verbal, que es mucho más rápido y ágil que el procedimiento ordinario al que estamos acostumbrados. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial también apuesta por la mediación obligatoria para determinadas materias. Sin embargo, somos conscientes que en el sistema judicial español, a pesar de tener una ley de asuntos civiles y mercantiles del año 2012 y un Real Decreto del año 2013 que los desarrolló, lo cierto es que, como se decía anteriormente en la presentación, pues la mediación sigue siendo una gran desconocida para las empresas, y por eso ahora más que nunca es el momento para impulsarla. Con ello pasamos al segundo bloque, que sería qué es la mediación y cuáles son sus características. Pues bien, la mediación es un método de resolución de conflictos al que se llega mediante un acuerdo sin tener la necesidad de acudir a los tribunales y con la intervención de un tercero, que es el mediador. Es un método totalmente voluntario. Ello quiere decir que las partes que se sientan a mediar tienen interés en solucionar el conflicto, sin perjuicio de que exista la posibilidad de las partes en cualquier momento del procedimiento de abandonar la mediación. Es un sistema flexible y antiformalista. La propia ley de mediación, en su artículo 24, establece la posibilidad de llevarse a cabo por medios electrónicos. Esto incluye videoconferencia, Skype o cualquier otro medio, teléfono, mail o medios de comunicación no presencial. Esto es importante o muy útil en esta época en la que los ciudadanos no pueden asistir personalmente a reuniones, o si lo hacen tienen que extremar precauciones, por lo cual pues es una característica muy favorable de la mediación. Asimismo, un ejemplo de la flexibilidad de este procedimiento es incluso la posibilidad de poder llegar a acuerdos mediante un simple WhatsApp, que puede servirnos como vía para alcanzar un acuerdo. Además, como os decía, el ritmo lo van marcando de las negociaciones y las sesiones, las van marcando las partes, con lo cual son ellas, en virtud de la disponibilidad que tienen y de lo que se va acordando en sesiones anteriores, las que van marcando el ritmo del procedimiento. Es también absolutamente confidencial.
Esto también es importante, ya que el mediador, toda la información que recibe en las sesiones no puede utilizarla fuera del proceso de mediación. Esto quiere decir que un mediador no puede ser llamado como testigo ni perito en un procedimiento judicial, y que en el caso de que no se alcanzara acuerdo y fuera llamado a juicio, pues lo único que podrá contestar es sobre a lo que se recoge en el acuerdo, pero se debe al secreto profesional. Igualmente, no puede utilizar ninguna información en beneficio propio o de tercero. Además, la mediación, al tener la naturaleza confidencial, permite a las partes discutir con franqueza sobre posibles soluciones a una controversia, sin que las propuestas u ofertas de solución tengan impacto fuera del procedimiento de solución. Esto hace que en la práctica pues, que se lleguen a soluciones realmente creativas y que en un procedimiento judicial pues, sería imposible alcanzar. La intervención del mediador es independiente, es neutral y es imparcial, porque su función es que las dos partes lleguen a un buen acuerdo, de manera que si un mediador no fuera imparcial, pues las partes no conseguirían su objetivo, que es firmar el acuerdo, y por tanto se desistirían del mismo, con lo cual eso no puede pasar en un procedimiento de mediación. Además de estas características, también es importante que diferencien la mediación de otros métodos de solución de conflictos, como puede ser el arbitraje, ya que existe el error común de confundir la figura del mediador y del árbitro. Lo más importante es que tanto en la negociación como en la mediación, las partes son las que deciden la solución del conflicto, mientras que en el arbitraje o la vía judicial la decisión la impone un tercero, que es el juez. La diferencia es que en la negociación cada una de las partes intenta sacar el máximo provecho de una situación, por lo cual en la práctica lo que ocurre es que son los abogados de las partes los que negocian, y al final el acuerdo será más favorable para el que sea mejor negociador. Esto hace que en el futuro los acuerdos que se cierran por negociación puedan plantear numerosos problemas en la ejecución. Mientras que en la mediación ya no se trata de una lucha de partes, sino que el mediador lo que busca es una solución óptima para ambas partes, en la que las dos partes ganan, que es lo que conocemos como win-to-win. Permite soluciones que en la vía judicial no sería posible. Y vamos a compartir una presentación que teníamos preparada, donde podéis, después os pasaremos a los que estén interesados, donde además de las principales ventajas que ya hemos enumerado, hacemos alusión también a los beneficios de acudir a la mediación en este momento, lo cual encontramos esencial. Además de que da lugar a acuerdos satisfactorios para las dos partes, permite la continuación de las relaciones contractuales sin que las mismas tengan que terminarse como consecuencia de controversia, pudiendo incluso mejorar las relaciones contractuales al buscarse el beneficio mutuo o una relación win-to-win como hablábamos antes. Además, como también se ha dicho anteriormente, reduce costes económicos y sociales, ahorra un valiosísimo tiempo. Ya se les explicará con posterioridad cómo una mediación puede realizarse en un plazo aproximado de 2 meses, aunque hay algunos que por su complejidad o incluso han llegado a cerrarse en 1 año, pero no es lo habitual. Y una característica esencial y muy importante para quienes se someten a mediación es que el acuerdo de mediación tiene los mismos efectos que una sentencia judicial. Esto es así en cuanto el acuerdo de mediación se eleva a público, de manera que tiene fuerza ejecutiva. En caso de incumplimiento del acuerdo, pues elevándolo a escritura pública, forzaríamos a la otra parte a cumplir el acuerdo. Y en caso de que la mediación se haya adoptado en el seno de un procedimiento
judicial, ese acuerdo se le solicitaría al juez su homologación de manera que el auto de homologación pues también sería ejecutivo. Eso sería la teoría de la ejecución de los acuerdos, pero la realidad y la práctica es otro. De manera que, si os parece, le doy paso a Agustín Asparre para que os hable sobre la práctica de la ejecución de los acuerdos y su experiencia sobre casos reales. Pues buenos días y gracias, Luis, y también a las cámaras de Oviedo y de Avilés por darnos la posibilidad de explicar y además explicarlo también desde un punto de vista con la necesaria explicación teórica para adentrarnos en el tema de la mediación, sobre todo por explicar con casos prácticos, ¿no? Y teniendo en cuenta además que, como decía Miriam, el problema que se va a suscitar en la Administración de Justicia es tan grave que el propio Ministerio de Justicia y el Ministro de Justicia el otro día, en una comparecencia en el Senado, anunció que se está preparando una ley que es de medidas procesales, organizativas y tecnológicas, en las que uno de los núcleos fundamentales, dijo que había dos núcleos esenciales en esa reforma. Uno era apostar por los medios alternos de resolución de conflictos, que es donde entra la mediación y otros medios que han funcionado, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, y hacerlo obligatorio, con carácter general, para todas las demandas que se vayan a presentar a partir del momento que entre en vigor en la ley. Eso combinado con la posibilidad de que los jueces puedan derivar los asuntos que están en trámite también a mediación. Con lo cual, y ahora mismo no es que estemos hablando de una posibilidad de que tengan o puedan tener las empresas y que puedan tener en general los particulares para acudir a un sistema de resolución de conflictos antes de ir a un conflicto judicial o antes de presentar una demanda, sino que a partir de ahora va a ser necesario y obligado por lo menos intentarlo. Lógicamente nadie se le puede obligar a llegar a un acuerdo porque una de las características, como dijo Miriam, es la voluntariedad, pero sí se les puede obligar, y en eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, sí que se puede obligar a las partes a que intenten o que tengan que pasar por uno de estos sistemas y que tengan que aportar una certificación de que lo han intentado para poder presentar una demanda. Con lo cual, digamos que lo que estamos hablando ya es de algo de una realidad que probablemente, es verdad que con el panorama político que tenemos, pues cualquier ley es complicada que se apruebe, pero que la intención parece de casi todos los partidos políticos es que se ve que la única solución posible que hay para evitar el colapso, esta pandemia litigiosa con que nos va a llegar, es precisamente poner un muro ante un tsunami de una ola de procedimientos que se van a generar, poner un muro, que el muro es la mediación o los medios alternativos. De esta forma, frenas la entrada de los asuntos, un porcentaje de los asuntos se arreglará, se quedará ahí y, por lo tanto, reducirá el volumen de la ola y el resto pues, puede llegar a ser asequible para el número de jueces que tenemos. El problema que tenemos en España, a diferencia del sistema sanitario que ha funcionado, y además en Asturias creo que con bastante evidencia, bastante bien ante una crisis como esta, el sistema judicial ya estaba en una fase bastante delicada. Digamos que tenemos el número de... somos país líder en litigiosidad en la Unión Europea, pero a cambio de eso ocupamos el puesto 23 de 27 de los países de la Unión Europea en número de jueces por número de habitantes, con lo cual si le incrementamos lo que se espera, que van a ser, el otro día decía el ministro, daba un dato de que se calcula que el año que viene, solo en lo social se calcula que habrá 1 millón de demandas más de las que había. Estamos hablando en un solo año. Y en civil se calcula también, en civil subió en la anterior crisis, civil mercantil subió 500.000 asuntos de 1,5 a 2 millones, subió entre el 2007 y 2009 en la anterior crisis. Claro, teniendo en cuenta, si hacemos una regla de 3, con lo que la incidencia que va a tener en el PIB, la que tuvo
la anterior crisis, la que va a tener ahora, pues tenemos que calcular que habrá otro millón de asuntos más que entren como consecuencia de la crisis. Por lo tanto, no hay soluciones mágicas, no se puede duplicar el número de jueces, pues para ello se necesitarían igual 20 años, pero la única solución es apostar por estos medios. Entonces, por explicarlo de una forma práctica, hay un ejemplo que ponen en Harvard, porque todos estos medios surgen a través de un profesor de la Universidad de Harvard, el profesor Sander, que en el año ya 76, estamos hablando de hace 44 años, y ahora parece que puede entrar en España este tipo de sistemas, dijo que había que descargar a los tribunales que estaban resolviendo cosas que no tenían nada que ver. Y uno de los primeros ejemplos que se pone para entender en Harvard y los estudios de mediación de Harvard que se pone es un conflicto que seguramente lo habréis oído, que es una especie de, vamos, un ejemplo práctico muy sencillo, y es un conflicto entre dos hermanas que se pelean por una naranja, pero que explica muy bien lo que es la mediación. Las dos hermanas se pelean por la naranja, hay una sola naranja en su casa y al final terminan dividiéndolas al 50%. Y resulta que si se hubiera preguntado para qué querían la naranja, pues se hubiera satisfecho al 100% las necesidades de cada una, porque una hermana la quería para hacer zumo y la otra quería la monda para hacer una tarta, ¿no? Con lo cual, si simplemente no nos hubiéramos quedado con el conflicto de quién era la naranja, pues realmente se hubiera resuelto. Entonces, esa es una diferencia que dice, esto parece una tontería el ejemplo, pero yo lo he vivido en casos reales, en casos de terrenos colindantes desde varias generaciones peleándose dos vecinos por terrenos colindantes, y al final era el mismo ejemplo de la naranja. Los dos discutían sobre un trozo de terreno en el que traían hasta escrituras, recuerdo, del siglo XVIII, manuscritas, medio rotas, sobre la propiedad, se estaba discutiendo la propiedad. Entonces un día pues les pregunté y separadamente a cada uno, y resulta que una de las partes lo único que decía es que él sabía seguro que era suya porque sus antepasados se lo habían dicho, y era un terreno que tenía detrás de una casa. Digo, pero ese terreno lo usa usted. No, pero es nuestro y tal. Y el otro lo necesitaba para pasar. El otro le daba igual que fuera suyo, pero lo que necesitaba es ese terreno para poder pasar porque le venía muy bien. Con lo cual, al final, la solución es la misma de la naranja. Es decir, a los dos se podían contentar al 100%. El segundo reconocía la propiedad del primero y el primero le dejaba pasar, y además dijo, bueno, y además me comprometo a segarlo porque el terreno estaba prácticamente sin cuidar. Bueno, con lo cual, quiero decir que esos ejemplos prácticos, si se hubiera ido a un tribunal, el tribunal lo que hubiera hecho es decir, pues examinar los documentos, quién tenía derecho, etcétera, le hubiera la razón de pues, es propiedad de este, y no se hubiera resuelto el conflicto, hubiera resuelto conforme a derecho quién tenía mejor derecho. Igual que el caso de las naranjas, si hubiera ido a un tribunal, pues hubiera aplicado un juez el principio latino de priori in tempore poter in jure, es decir, el primero que cogió la naranja es para él, o hubieran dicho que es un bien familiar y se reparte al 50%, pero nunca hubieran llegado a la solución que puede llegar a una mediación. Por explicar también, tiene otras consecuencias. O sea, sobre todo esto lo que nos indica es que cuando estamos en un sistema de mediación nos tenemos que olvidar del marco del proceso. Eso es quizá, muchas veces se ven ejemplos, y en este tiempo que ha habido de confinamientos han llegado muchos juegos de los que vienen por WhatsApp que son imaginativos, ¿no? Y muchas veces cuando vemos un determinado problema, lo tratamos de solucionar con la lógica o con lo que vemos, con lo que ven nuestros ojos, y hay que salirse de ese marco, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión que yo muchas veces he contado y que explica también cuál es la eficacia que tiene la mediación y cómo puede satisfacer a las dos partes. Es un ejemplo de 3 abogados de Sevilla que vienen de Nueva York a Madrid, pierden el enlace con Sevilla, tienen que dormir el jueves por la noche en Madrid, bueno, tienen que cancelar algunas citas con clientes que tenían al día siguiente, y reclaman una indemnización de 6.000 euros a la compañía aérea por el retraso, por lo que le supuso, que eso bueno, está establecido con indemnizaciones, algún tipo de indemnización fijada, pero en este caso, como son abogados, ellos dicen, mire, nosotros presentamos la demanda, exigimos 6.000 euros a la compañía aérea, porque además somos abogados, no nos cuesta la demanda, el procurador no nos cobra, por lo tanto nos sale gratis, y
la compañía dice, mire, aquí lo máximo que han dado, y lo saben de sobra ellos, lo máximo que han dado los tribunales en toda España mirando las bases de datos son 1.500 euros, con lo cual no hay ninguna posibilidad. Y además no hay la posibilidad de decir, bueno, pues vamos a buscar una posición intermedia porque ni los abogados quieren bajar de 6.000 ni la compañía quiere subir de 1.500. Y entonces dice, bueno, pues esto es un caso de, bueno, pues vamos a un mediador que lo resuelva. En este caso me toca como mediador y entonces, viendo las posiciones de las dos partes, pues les digo, y si realmente se pudiera, la indemnización se pudiera dar en puntos de fidelización, lo que es vuelos o puntos de fidelización de los programas que tienen las compañías aéreas, pues dicen, bueno, pues esa puede ser una solución. Es una solución que satisface a las dos partes, porque la compañía aérea puede darle 6.000 euros en puntos de fidelización, que para ellos no es dinero, es más barato que haber pagado 1.500 euros a cada uno, es cero, porque son plazas que tienen en los aviones que pueden disponer, mientras que para los abogados son 6.000 euros reales, porque son vuelos que tendrían que haber pagado en efectivo. Cuando buscas este tipo de solución, te das cuenta que las dos partes quedan solucionadas. Además, evitan otro efecto que podía haber pasado. Los abogados decían, bueno, es que si sacamos una sentencia favorable, aunque sea por 1.500, lo vamos a dar publicidad, vamos a ofrecernos para llevar reclamaciones contra la compañía y, por lo tanto, ahí está la característica de confidencialidad. El acuerdo, al ser confidencial, no tiene repercusión pública, no hay una sentencia que después pueda ser utilizada o pueda perjudicar a la compañía aérea y, por lo tanto, esa es otra gran ventaja, ¿no? Y encima, los abogados al final tienen unos puntos de fidelización de esa compañía y pueden seguir una relación, digamos, no conflictiva, sino sin ningún problema y seguir volando con la misma compañía. Y esto, claro, en el juzgado solo había tres soluciones posibles, o estimar 6.000, o desestimar la demanda, o estimar 1.500. Digamos que eran las soluciones, o incluso, bueno, otra cantidad intermedia, pero el juzgado no se va a salir de ese marco. O sea, para una solución que sea distinta y que, por lo tanto, no salgamos del marco jurídico, pues tiene que ejercitarse a lo mejor algo más la imaginación. Cuando yo planteo este tema en máster de mediación y doy esa solución, después a la gente se les ocurre otras. O sea, yo esto lo he hecho y digo, oye, ir pensando otras posibilidades y siempre acaba alguien diciendo, pues una vez alguien dijo, mira, pues también la compañía aérea podía haber contratado a los abogados para llevar asuntos de la compañía aérea hasta 6.000 euros, asegurándoles que honorarios de asuntos hasta 6.000 euros, pero si van bien, después pueden seguir funcionando como abogados de esa compañía en Sevilla. Con lo cual, ya es otra solución que se le ocurrió a uno de los del curso cuando yo les dije, olvidaros del 6.000 y el 1.500. Lo mismo podemos ver ahora y lo podemos hacer como práctica para los que están oyendo. Yo os planteo ahora un caso. Después sigo hablando de algún otro caso o contesto las preguntas y vais pensando. Ahora mismo hay un problema que se está dando muy grave en empresas, en el tema de los alquileres. Como sabéis, hay mucho conflicto, sobre todo, pues, por ejemplo, en empresas de hostelería, que ahora mismo pues, están cerradas, no tienen ingresos y tienen que pagar un alquiler al propietario. Bueno, pues como sabéis, porque de hecho estos días se está negociando mucho, seguro que habrá a lo mejor alguno de los participantes intervinientes que pueda tener algún problema de estos, se están resolviendo, digamos, el tema jurídico es muy complejo. Incluso hoy sale algún artículo diciendo que no se puede considerar fuerza mayor, estamos con la cláusula rebus sic stantibus, habrá 200 artículos para cómo se resuelve este tema jurídicamente. Los acuerdos a los que se están llegando en negociación, que esa también es una diferencia entre negociación y mediación, y negociación pues se limitan a moverse en el marco de la renta, es decir, bueno, pues te rebajo un 40% de la renta durante estos meses, o no pagas pero queda acumulado y lo pagas después, pero todo se está moviendo en esos ámbitos. Entonces yo digo, dejo planteado, fuera de estos que son los trámites o los cauces normales, si os ocurre a alguien una solución, la decís, y si no, yo os digo alguna solución que podrían ser distintas de las que estamos pensando habitualmente en este caso, ¿no? Y lo vemos después al final. Quizá para terminar también, por plantear otro caso también de mediación empresarial, en este caso con un conflicto con
con un trabajador. También puedo contar un caso, también porque la solución es un poco insólita y no tiene, incluso en esta solución, como vamos a ver, la solución no sale de la propia relación entre las partes, como vamos a ver, sino que interviene un tercer elemento que es el que soluciona el conflicto, ¿no? Sobre todo porque este caso revela también que lo que tiene que hacer el mediador es generar confianza en ambas partes, tener reuniones privadas con cada una de las partes, que eso es lo que genera confianza, porque además la parte que hable con el mediador sabe que la confidencialidad, que todo lo que le diga y que no le autorice a utilizarlo va a ser confidencial, pero eso le da mucha información al mediador. El mediador va a tener una información que no va a tener quien negocia. O sea, esa es la gran diferencia. Los negociadores incluso están a la defensiva, no se revelan todos los datos. Sin embargo, el mediador, la clave es tener la confianza de las partes para que las partes revelen realmente cuáles son los intereses, lo que decíamos de la naranja, cuál es por qué le interesa, pero muchas veces son intereses mucho más ocultos que no salen aparentemente. Este caso es el de una mediana empresa en la que un comercial muy bueno que tenían en la empresa, pues por un conflicto de una discusión, de una cláusula en cuanto al variable, en cuanto a las retribuciones variables, pues tiene un conflicto con el CEO, con el presidente de la empresa, y resulta que le ofrecen ir a otra compañía y entonces, decide dejar la compañía y entonces tienen una negociación para la liquidación de las retribuciones que quedaban pendientes, del fijo, los variables. Entonces, hay un conflicto que en principio es mínimo, es mínimo en el sentido que la liquidación pues, era una cantidad más o menos importante, pero aquí se estaban discutiendo 4.000 euros. Y resulta que es que había un porcentaje del variable que cobraba este comercial que el CEO había dicho que no le correspondía, habían discutido que eso no le correspondía, que había que revisar el contrato, pero él decía, oye, pero mientras no se revise me lo tienes que pagar. Bueno, y le había dejado de pagar esa parte y se habían acumulado unos 4.000 euros, en los que había ya un empeño personal del CEO de que no lo cobrara. El de recursos humanos, que era el que tenía que resolver este tema, pues el propio trabajador decía, oye, pues si está en el contrato me lo debéis, me lo tenéis que pagar. Y si no, iré a los tribunales y tal. Y decía, bueno, y si voy a los tribunales, coincidía además que era un caso de falso autónomo, realmente él figuraba como autónomo, pero tenía de 10 características, 8 eran de laboral, con lo cual él hubiera ido a los tribunales de laboral, entonces ya el tema no era solo los 4.000 euros, que pues una cantidad que en el conflicto que estaba que podía ser insignificante, sino que además le podía caer una multa de seguridad social a la empresa, etcétera, por tener un falso autónomo. Entonces ya la cosa se complicaba e incluso la propia empresa, ante un conflicto que le había generado y unas consecuencias económicas, pues a lo mejor después le podía decir que tenía una cláusula en la que no podía ejercer la misma, una cláusula de las que hay habitualmente porque se iba a otra empresa rival, etcétera. Con lo cual se podía generar un conflicto tremendo. Entonces el de recursos humanos dice, oye, pues vamos a someterle a una mediación para evitar todo este conflicto. Ante el mediador tiene la reunión con las dos partes y el mediador se da cuenta de realmente cuál es el interés, o sea, qué es lo que quería el trabajador. El trabajador, en el fondo, no estaba discutiendo tanto por los 4.000 euros como por el hecho de que se consideraba que era algo que tenía derecho por contrato y entonces le parecía realmente ofensivo que se quedaran con unos 4.000 euros que le correspondían legalmente y que lo hubiera ganado los tribunales. Y lo otro ya era, pues, por parte de la empresa, el presidente, que era ya una especie de cabezonada diciendo estos 4.000 se quedan aquí, no van a este porque no le correspondía o porque fue un error en el contrato. Bueno, entonces, el mediador, pues, en este caso, pues, les propuse, yo les dije, ¿y si esos 4.000 euros se les entrega a una ONG? Y a partir de ese momento se resolvió el problema, porque la verdad es que no es que quisieran los 4.000, lo que no querían es que lo llevara a la otra parte o se lo quedara la empresa o se lo llevara el trabajador. Y al final, de esta forma, pues el trabajador dijo, oye, pues a mí, si se va a una ONG, mucho mejor, porque así ya yo sé que no se lo queda a la empresa, por lo tanto, va para unos fines sociales. Y sin embargo, la empresa decía, bueno, pues mira, pues además mandamos una ONG y además desgravamos, porque es una donación que se hace y podemos tener también un cierto beneficio fiscal.
Con lo cual, como veis, esto no tiene nada que ver con el conflicto jurídico. El conflicto jurídico pues, hubiera generado muchos más problemas, probablemente le hubieran dado la razón, pero hubiera habido unas consecuencias de tipo laboral, de sanciones, etcétera. Y lo que se trata, por lo tanto, es de buscar ese tipo de solución en que las dos partes quedan satisfechas. Las dos partes ahí salieron absolutamente satisfechas, las dos quedaron contentas y ninguna se quedó con el dinero, con lo cual es más sorprendente, pero a veces pasa así, ¿no? Y eso es la clave de entrar, de esa confianza en la conversación privada en la que el mediador es el que tiene que detectar, que esto es lo que se llama la escucha activa. O sea, los mediadores escuchamos mucho porque nos van dando datos y porque esos datos nos van a revelar cuál es el interés y muchas veces, aunque parezca mentira, los intereses son compatibles. Eso es lo que hay que descubrir, que eso no te lo va a descubrir ni los tribunales ni un arbitraje. Lógicamente un arbitraje es un tercero que decide y que decide conforme a derecho también, ¿no? Por lo tanto, esa es la gran ventaja de este tipo de medidas. Y yo creo que ya con estos ejemplos, yo creo que son significativos para saber un poco cuál es la diferencia, para que se vean algo más real y en casos que he utilizado que son reales, que he cambiado, vamos, no he dado datos porque por el principio de confidencialidad no se pueden revelar. Y ahora, si hay alguna pregunta o si queréis, o si Luis quiere también, no sé si algún participante ha hecho alguna pregunta o quiere formular alguna pregunta a través del apartado o si Luis quiere que le aclaremos algo más. Encantado. Bien, pues entonces sí, vamos a abrir un turno de preguntas. Bueno, quizá tenéis en la aplicación una casilla de preguntas que las podéis hacer por escrito. Y para daros un poco, bueno, tenemos tiempo, tenemos casi 20 minutos. Mientras tanto, y para que lo vayáis haciendo, pues sí voy a haceros una pregunta o dos. Y bueno, pues habéis explicado, yo creo que bastante claramente las ventajas que tiene la mediación, pero lo que es evidente es que, bueno, su uso no estamos, digamos, en el mejor de los rankings, así como en la justicia tampoco, pues para colmo, pues en mediación, pues parece que no somos los que más usamos. Entonces la pregunta sería un poco en el sentido de que ¿cuáles creéis que son los factores que podrían influir en mayor medida con el mayor uso de la mediación? Y en este sentido, bueno, pues aprovechando también que estamos en la Cámara, pues si creéis que en ese sentido las cámaras de comercio pueden tener una especial función. Pues bueno, si quieres, empiezo contestando yo y bueno, Emilia, si quieres añadir algo. Vamos, aquí yo creo que es clave, hay un ejemplo muy claro que yo siempre lo digo, que nosotros, y con esto, con lo del COVID, yo creo que nos hemos dado todo cuenta de que nosotros nos tenemos que fijar más en los modelos de los países más cercanos a nosotros y no ir a buscar a lo que hacen los daneses o los nórdicos, porque además no tienen nada que ver con nosotros y por lo tanto una cosa que funcione en Alemania o en los países nórdicos probablemente en España no funcionaría. Sin embargo, en Italia, que es un país que yo siempre lo he seguido mucho porque lo que pasa en Italia suele pasar posteriormente en España y desde hace años todo lo que pasaba en justicia en Italia pasaba posteriormente en España y siempre me he adelantado porque viendo programas de la RAI. Y resulta que ahora lo hemos visto también con la pandemia, ¿no? Y en Italia lo que hicieron, Italia era un país como España, tiene muchas características muy parecidas. En litigiosidades también está a la cabeza con España, el número de jueces tiene un poco más por 100.000 habitantes que España, pero prácticamente igual. Procedimientos en primera instancia duraban 10 años, en algunos sitios, en el sur de Italia, hasta una media de 10 años un procedimiento en primera instancia, o sea, incluso la justicia mucho peor que la española. Pues bueno, pues ellos lo que hicieron fue poner obligatoria hace 10 años la mediación, el intento de mediación, lo que ahora mismo presentaba el otro día el ministro de Justicia en el Senado, eso lo hicieron hace 10 años y resulta que ahora Italia es el primer país de Europa en número de mediaciones. Lógicamente, si tú lo pones como un requisito previo a la presentación de las demandas, pues claro, todo esto se dice que lo que habría que hacer son políticas de difusión, de que la gente lo conozca, porque como se basa en la confianza, como todos sabemos, lo desconocido siempre da desconfianza, entonces tienes primero conocerlo para que te dé confianza. Y en Italia dices, pero si esto no lo haces, pues si lo pones obligatorio, al final ya
a la fuerza, digamos así, se conoce, ¿no? Y la gente ha tenido que entrar por mediación, se ha dado cuenta de las ventajas, y es verdad que el porcentaje que hay en Italia de acuerdos es un 20%, que podemos decir es poco, pero claro, es que por ejemplo, un 20%, en Italia además no es en todos los asuntos, que parece que el sistema español que se quiere es que se haga con carácter general. Cualquier demanda tiene que pasar por un intento previo. Que es que un 20% de todas las demandas son cientos de miles de acuerdos. O sea, quiero decir que hay un dato muy significativo. Por ejemplo, crear 100 plazas de juez tiene un coste de 60 millones de euros. O sea, porque no creas solo 100 plazas de juez, creas un juzgado, creas un ordenador, funcionarios, etcétera, todo eso. Bueno, pues son 60 millones, 100 plazas de juez. Bueno, pues 100 jueces de primera instancia resuelven 70.000 asuntos. Y si tú, por mediación, acuerdas 70.000 asuntos, te estás ahorrando, vamos, o tienes, no ahorrando porque entonces no queremos tampoco que se dejen de crear plazas de juez, pero es equivalente a una inversión de 600 millones y por lo tanto estás produciendo un efecto. Tú creas 100 plazas de juez y además hay 70.000 asuntos. Fíjate que estamos hablando de millones de asuntos y estamos hablando de 70.000 acuerdos. Solo con 70.000 acuerdos es equivalente a 100 plazas nuevas de juez cada año, ¿no? Con lo cual, por eso digo que la fórmula es esa, la fórmula es hacerlo como algo obligatorio y al final la propia cultura cambiará. Los propios abogados, yo estoy convencido de que ahora mismo hay abogados que por supuesto negocian, pero hay otros abogados que la negociación consiste en mandar un burofax y ahí se acabó toda la negociación, el otro contesta que no y se acabó y no hay más negociación. Cuando realmente sí se impone esa obligación de acudir a un intento, pues dice, oye, yo ya si no puedo presentar la demanda directamente, pues ya empiezo por negociar, con lo cual incluso esa mentalidad cambiará probablemente y se incrementarán las negociaciones, ni siquiera en muchos casos sin acudir a mediación. Y lo que decías, Luis, del papel de las cámaras, la semana pasada estuve invitado por la Cámara de Comercio de Valladolid a un webinar muy parecido a este y me contaban en Valladolid que las cámaras desde que entró en vigor la ley de mediación apostaron por mediación y de hecho hay varios convenios, incluso con los juzgados, incluso hay mediación en contencioso administrativo, que es una cosa también bastante más novedosa y se está haciendo una experiencia en Valladolid de mediación en contenciosa, que eso no lo contamos al principio, pero entre la reforma no solo va al civil y mercantil, sino que también está previsto en social y en contencioso que haya también una potenciación de estos sistemas de resolución alternativa. Sí, efectivamente, Luis, yo también por contestar un poco a tu pregunta, sí que pienso que es una cuestión de cultura de las empresas y que bueno, que sí que hasta ahora pues las empresas han sido muy reacias a acudir a centros de mediación, quizás porque el grado de especialización de los mediadores pues no era tal, por eso yo también pues animo desde aquí pues, a que los profesionales se formen en mediación empresarial para que de verdad los empresarios entiendan que el mediador que les va a solucionar sus conflictos pues entiende de sus intereses y que es una buena opción. Pero claro, todo eso tiene que ir acompañado pues, de una reforma por parte del gobierno, que es lo que ahora mismo se está pidiendo pues, desde los colegios de abogados, Consejo General del Poder Judicial, desde todas las esferas jurídicas y también pues a través de estos webinars dar a conocer qué es realmente la mediación porque hay mucho desconocimiento y creemos que es esencial pues que incluso tanto las empresas como los asesores de empresas empiecen a recomendar a sus clientes este medio porque la realidad es que el que conoce la mediación suele repetir y también el otro día, por ejemplo, veía un artículo en el que se decían que el 70% de los asuntos de mediación acaban con acuerdos y los acuerdos que no se alcanza, pues lo que sí hay es un pensamiento generalizado que es una institución que ayuda pues a continuar la relación con la otra parte y también a eso, a definir intereses generales con la otra parte que permite la continuidad en las relaciones contractuales. Sí. Bueno, Luis, veo que hay preguntas ya también en preguntas y respuestas, creo que ya hay alguna pregunta. Sí.
Y sí, pues muy bien, gracias a los dos y pasamos entonces a esas preguntas. La primera que nos llega nos dice si existe algún tipo de limitación en los temas de los asuntos a llevar a la mediación. No sé si va más dirigida a Miriam o bueno, a los dos, como queráis, indistintamente. Sí, bueno, sí, en realidad, vamos, legalmente en lo único que está prohibida la mediación es en violencia de género. Esa es la única prohibición que hay. Después es verdad que hay determinadas materias que requieren homologación judicial, pues por ejemplo en familia, lógicamente cuando hay menores, como tiene que intervenir el fiscal, se puede llegar a un acuerdo de mediación, pero después tiene que homologarlo judicialmente, ¿no? E incluso en contencioso administrativo también hay partes que son, digamos, que son de orden público, que no son dispositivas, materias dispositivas, que también tendrían que pasar por homologación judicial, pero con carácter general no hay ninguna limitación en el tema de asuntos e incluso se puede decir que hay determinadas materias que son más propicias para mediación que otras, pero yo incluso, es curioso porque yo hice una apuesta una vez con un amigo hace años, y esto no era como mediador, sino estando de juez, porque yo le decía, cualquier asunto se puede resolver por mediación, y me decía, no, hay asuntos que es imposible. Y le dije, mira, voy a coger los dos asuntos más difíciles que hay en el juzgado y voy a llamar a las partes y le voy a decir que si acceden en este caso no era mediador porque era juez, pero a conciliar, a llegar a un acuerdo, y yo dirigiéndoles la conciliación. Y uno era un asunto económicamente muy importante aquí en Oviedo, de muchos millones, muy complejo, incluso los abogados de las dos partes se habían querellado entre sí, con lo cual imaginaros el conflicto ya no solo era de la empresa, sino incluso de los propios abogados que defendían. Y otro era un tema de familia muy conflictivo, un tema de familia me acuerdo de un minero de Mieres, y un tema bastante complicado para resolver. Bueno, pues se resolvió, el complejo económicamente se resolvió, tardó, pero se resolvió. El de familia, cuando ya los tenía convencidos los dos y tal, a última hora, pues ella dijo, no, es que he hablado con mi prima que es abogada y me ha dicho que no lo firme. O sea, se resolvió mucho más fácil un asunto de una complejidad económica bastante grande, con muchas cuestiones jurídicas, etcétera. Ese no hubo problema. El de familia, a veces, cuando hay el criterio, vamos, los elementos emocionales, a veces es mucho más complicado, ¿no? Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta que Alicia pregunta. ¿Sería posible hacer una mediación online con plataformas como Zoom como paso previo a la interposición de una demanda judicial laboral? ¿Cómo podría ser la identificación de las partes o la firma del acta de mediación? Miriam, si quieres, vamos, igual, o contestas o sí. Pues sí, efectivamente, sí que se pueden utilizar este tipo de plataformas. Nosotros, de hecho, ya las estamos utilizando y nos está dando buen resultado. Sí es cierto que lo que se plantea es precisamente el principio de confidencialidad regulado en el artículo 9 de la Ley de Mediación, la problemática que pueda presentar este tipo de mediaciones online. En cuanto a esto, pues lo que se trata es de intentar dar un pleno cumplimiento a la Ley de Protección de Datos, pues ayudando a la parte o a la empresa con la que se media, de establecer medidas de seguridad tanto a nivel físico en las propias instalaciones de la empresa como a nivel lógico en cuanto a los equipos de almacenamiento, a fin de evitar el acceso no autorizado a terceros en cuanto a esta información sensible y confidencial. Aún así, pues entendemos que este tipo de mediación online pues tiene ventajas para las partes, porque permite eso, la posibilidad de celebrarse aunque las partes residan a varios kilómetros de distancia, o incluso aunque el mediador pues no se encuentre en la misma provincia o en la comunidad autónoma de los mediados. Con lo cual sí que animamos a que se hagan, porque realmente tanto Zoom como Skype son plataformas que a priori sí cumplen la legalidad, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta estos dos datos que os comentamos. Sí, yo añadiría también una cosa, que muchas veces cuando nos planteamos preguntas sobre
cómo se identifica a las partes, cómo se firma, que parece, vamos, cuando estamos hablando de formalismo es una cosa que es muy importante, que yo creo que no sé si lo comentamos antes, que claro, cuando hay un acuerdo que satisface a las dos partes se cumple voluntariamente, con lo cual todos los requisitos formales sobran. Y esto lo digo porque yo hice mucha mediación online en temas bancarios, en temas de cláusulas abusivas, he hecho mucha mediación y se hacía telefónicamente por lo mismo que decía Miriam, porque a lo mejor te lo encarga un banco, pero el cliente está en Jaén o la sede del banco está en Madrid o en Asturias y el cliente está en Valencia y por lo tanto no vas a reunirlos, a lo mejor a veces por cuestiones de cláusulas abusivas que tampoco son en muchos casos de cuantías importantes. Pues como se cumplía voluntario, como el acuerdo era satisfactorio, el banco cumplía, a la semana estaba resuelto todo, ni siquiera en muchos casos lo que se debe mandar por correo electrónico, firmarlo, escanearlo y pasarlo. O sea, digamos, porque no se elevaba ni a escritura pública ni nada, porque cuando se tiene que elevar a escritura pública, identificar y todo, es cuando hay algún problema de incumplimiento y hay que ir al juzgado para ejecutar ese acuerdo de mediación. Cuando se cumple voluntariamente, los requisitos formales caen. Y hay un dato que es increíble, pero yo en los años, estos últimos 5 o 6 años que llevo haciendo mediación, y llevo cerca de sobre las 400 acuerdos, en ni un solo caso se ha incumplido uno de los acuerdos, se han cumplido voluntariamente todos. O sea, que quiero decir que por eso, y en ese momento nos olvidamos de qué problema hay, si tal identificación o quién firma, cómo se firma el acta, la tienen que firmar juntos, porque realmente al cumplirse los acuerdos inmediatamente no plantea ningún problema. Hay acuerdos que efectivamente son de tracto sucesivo, que no son solo una prestación que se haga de un momento, que a lo mejor si esas requieren a lo mejor un seguimiento posterior. En familia ocurre mucho, ¿no? De cuando hay temas de cambiar las circunstancias, hijos, etcétera, que esos son a más largo plazo y ahí sí que conviene ya hacerlo más formalmente, pero normalmente no se necesita. Muy bien, muchas gracias. Carlos Paniceres pregunta ¿cuál es la mayor debilidad de la mediación? Sí, bueno, normalmente, como decíamos, el problema es sobre todo desconocimiento. O sea, nadie se explica, de hecho, la Unión Europea en una de las disposiciones que hizo hace años, en el preámbulo, no me acuerdo qué reglamento era ahora mismo, sobre temas de medios de resolución de conflictos, se hablaba de mediación, se hacía esta pregunta, decía, hay una pregunta que no tiene respuesta, es ¿cómo es posible que todo el mundo reconozca que la mediación es el sistema mejor para resolver los conflictos? ¿Cómo es posible que el 90 y pico % de los que han ido a mediación dicen que volverían a ir a mediación y que nunca irían a un eso? ¿Y cómo es que ha fracasado completamente? Eso lo decía a nivel de la Unión Europea, ¿no? Y antes de este sistema que os decía en Italia, ¿no? Entonces eso mismo se lo preguntaba hace años la Unión Europea y al final es porque como esta es una institución basada en la confianza, pues yo creo que es cualquier cosa desconocida genera desconfianza, entonces que la gente no lo conoce. Yo creo que esa es la principal debilidad. Y después también hay una segunda debilidad que además me lo comentaron hace poco y me lo comentó uno de los asesores del Círculo de Empresarios, que me decía también que ellos habían tenido, que el Círculo, como sabéis, de empresarios, pues están las grandes empresas españolas, que habían tenido visitas de varios centros de mediación y que no les generaban confianza en las personas, los mediadores que había hasta este momento en España. Es decir, hay muchísimos, hay miles de mediadores que han hecho, no sé si no lo dijimos, pero para ser mediador ahora mismo es muy sencillo, tienes que hacer un curso de 100 horas, tienes un seguro de responsabilidad civil y ya puedes poner una placa y ya eres mediador, ¿no? Pero claro, hay muy poca experiencia práctica. Incluso me decían del Círculo de Empresarios que una de las cosas que se habían dado cuenta en estos centros que habían visitado es que la mayoría de los centros la experiencia que había era en divorcios, porque es verdad que realmente la mediación en España empezó por el tema familiar y en el tema familiar tiene una cierta raigambre, ya existe un número importante de mediaciones familiares. Pero claro, decían, es que yo quiero un mediador que conozca cómo funciona la empresa. Me decía el detalle, decía uno de estos CEOs, decía, es que para mí el mediador tendría que saber cómo se lee un balance, tendría que saber cómo funcionan las sociedades y tal, y ahora mismo no me generan confianza estos mediadores. Y eso es uno de los motivos también por los que el proyecto que está ahora elaborando y que presentó el otro día el ministro de Justicia
no se va a ceñir exclusivamente a mediación, porque mediadores hay, porque a lo mejor dices, si coges los millones de asuntos y los pasas a mediación, generas el colapso en la mediación también, y con gente a lo mejor que no hay, o no hay suficientes o no suficiente gente con experiencia. Por eso se abre a otras vías, como hay en Estados Unidos, en las que, por ejemplo, hay lo que se llama la conciliación privada, que es la negociación asistida, que es una negociación de los abogados, pero acuden no a un mediador, sino a un jurista de prestigio, que las dos partes estén de acuerdo para que les ayude, o figuras de otro tipo en las que las partes van a poder optar. Esa parece que es un poco la idea y para un poco vencer lo que pueda ser la debilidad de la mediación en ese caso. Muy bien, pues tenemos tiempo para una o dos preguntas más como mucho. Yo quería preguntaros también si, bueno, en un supuesto caso de mediación que no llegue a éxito y que luego se recurra ya por vía judicial, ¿todos los datos o todos los que ha habido en el proceso de mediación se puede usar en el juicio? No, eso está prohibido totalmente por el principio de confidencialidad, ¿no? Y precisamente uno de los problemas, ahora cuando eso queda, de hecho incluso el mediador no puede actuar como testigo. A mí, de hecho, me citaron como testigo en una mediación que había hecho, y advertí que, bueno, que yo podía acudir como testigo, pero que no podía revelar nada de la mediación. Y lo único que me preguntaron es que si realmente ese acuerdo se había hecho ante mí, que eso sí lo puedo revelar, lógicamente, para de alguna forma era un caso además en el que no se había elevado escritura pública y tal, y que por lo tanto no había ningún problema en ese sentido. Y lo único era decir, pues sí, efectivamente es el doctor, pero no puedo revelar ni cuáles fueron las negociaciones, si hubo una propuesta que se rechazó, se aceptó, etcétera, ¿no? Y en este caso era un acuerdo que se había cumplido y estaba cumplido voluntariamente, pero después, como sabéis, por el tema bancario hubo unas ciertas reclamaciones en el sentido de que no se podía convalidar lo que era nulo y tal. Bueno, el tribunal dijo que efectivamente una mediación era perfectamente válido, pero ahí había habido cumplimiento también, y sin embargo el mediador solo actuaba para decir que efectivamente se había realizado una mediación conforme a la ley del 2002 y que no existía ningún 2012 y no había ningún problema respecto, vamos, y no se podía revelar nada, ¿no? La confidencialidad ahí es absoluta. Hay una cosa que se está valorando ahora, porque en Inglaterra, por ejemplo, y esto lo está estudiando, me consta que lo está estudiando el Ministerio. En Inglaterra, si alguien, por ejemplo, recibe una oferta, con un ejemplo vamos a ver, imagine que alguien reclama 100.000 euros y el demandado hacen una mediación previa o hacen una negociación previa y el demandado ofrece 93.000. Y entonces dice el demandante, no, yo quiero 100.000. Pues no, yo te ofrezco 93 y te vale 93. Entonces van a los tribunales, esto pasó en Inglaterra, van a los tribunales, el tribunal le da 100.000, pero le impone las costas al demandante. Y el juez inglés que lo hizo la primera vez, y esto después creó un precedente, lo que viene a decir, oiga, usted recibió una propuesta razonable y ha generado un gasto innecesario a la Administración de Justicia porque tenía que haber aceptado eso, por lo tanto yo le doy la razón porque la tiene y le deben 100.000, pero le cargo las costas del proceso a usted y no al demandado, ¿no? Y eso se está queriendo hacer en España, lo cual es muy complejo, porque precisamente lo difícil de este sistema es cómo lo compaginas con la confidencialidad, porque claro, al juez no le va a costar cuál fue la oferta. Y entonces hay un sistema, hay uno de las vías que es la oferta vinculante, que es que al acabar la mediación, una persona puede decir, yo hice esta propuesta, se acabó la mediación, esto es confidencial, pero ahora le hago una oferta vinculante por burofax o mediante notario y tal, ofreciendo el 23. Entonces, eso sí lo puede valorar después el juez, porque eso sí ya puede costar, ¿no? Y ahí ya le podría... aquí en España no se está llegando a lo de poner las costas, pero sí a quitar las costas del demandado. Es decir, que no gane, que pueda ganar, se le estime la demanda, pero que no, encima no, el demandado no tenga que pagar las costas porque el proceso lo ha generado el demandante, ¿no? Innecesariamente. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, un poco ya apurado, pero Cristina Fernández yo creo que incide en un tema, una de las grandes ventajas de la mediación, y pregunta, ¿y suelen las empresas que han seguido un procedimiento de mediación manteniendo relaciones comerciales con futuras?
Sí, 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 claro, esa es una de las características fundamentales. Yo, vamos, bueno, hoy no lo conté, pero otro de los casos, Luis lo sabe que lo conté el otro día, precisamente en un caso de 3 empresas de hostelería que habían hecho una especie de, bueno, de acuerdo para un tema de estos mercados, mercados con restauración que están muy de moda. Y claro, surgió un conflicto. De haber ido a un pleito, pues las relaciones se hubieran roto, y encima en un ámbito territorial pequeño donde van a convivir, que están en el mismo sector empresas, y sin embargo se llegó a un acuerdo muy favorable y de forma que siguen manteniendo las relaciones comerciales futuras. Y esa me parece una pregunta muy buena, porque esa es una clave, sobre todo, que quizás no hemos destacado, en que aparte de resolver el conflicto, lo decía también con el tema de los abogados y la compañía aérea, lo que hace es evitar que ya a partir de ese momento, es decir, en un sitio pequeño que además se conoce todo el mundo y se van a estar viendo, el hecho de haber demandado uno a otro, una empresa a otra, genera situaciones muy desagradables, que esas se resuelven también y se mantienen las relaciones comerciales futuras. Muy bien, pues muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Agustín, muchas gracias a todos los participantes en este webinar, y bueno, tomamos nota de todos, empezando por nosotros mismos, por las cámaras, para seguir trabajando en este ámbito y tratar de que la mediación sea, pues, otra herramienta más para resolver conflictos, con todas las ventajas que vosotros habéis expuesto. Muchas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias, Luis, y a todos. Bueno, sí. Bueno, pues nada, hasta luego. Hasta luego.